El estudio de la semana pasada, hermanos, ¿quién se recuerda? ¿Cómo, hermano Leo? Hermano, deja el pecado. Ok, y ya, hermano Leo, no. ¿Y se acuerdan cuál fue el versículo que usamos, hermanos, para comenzar el estudio? ¿Cuál? ¿No se recuerdan el versículo? No. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo. Ok, ¿quién se recuerda de la semana antepasada? Hermano Leo ya no. ¿Quién se recuerda el nombre de la semana antepasada? Hermano José. No hay temor de Dios. ¿Y el de hoy cómo se llama? ¿Cómo le pusiste mi amor al estudio? Ok, hermanos, el apóstol Pablo, él dijo, no he oído anunciaros todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios, a que a veces no nos guste o que a veces sí nos guste. Pero digo esto por los versículos que vamos a ver más al rato, hermanos. Nos guste o no nos guste, estamos supuestos a enseñar todo el consejo de Dios. Ustedes han escuchado, hermanos, ayúdenme a terminarlo, una frase que dice, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Pues así se va a llamar el estudio de hoy. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Así se va a llamar. Para que pensemos. ¿Con quién me junto? A lo mejor soy igual que con la persona con la que me estoy juntando. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos das de estar aquí. Te rogamos, Señor, que perdonen nuestros pecados. Perdónanos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores, Señor. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a prestar la atención a tu palabra, Señor, y a obedecerla. Si nos damos cuenta, Señor, que algo estamos haciendo mal, perdónanos y ayúdanos, Señor, a rectificar nuestros caminos, para que te agrades de nosotros, como personas, como familias y como iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Ese no es un versículo de la Biblia, ¿eh? Eso no está en la Biblia, pero me gustó. ¿Cómo empiezo, hermanos? Bueno, pongan atención a lo que encontré, que les voy a leer, y luego vamos a leer los versículos que nos corresponden al día de hoy. Pero quédense, hermanos, tengan presente el nombre. Dime con quién te juntas, te diré quién eres. Pongan atención a lo que les voy a leer y después vamos a ver los versículos que corresponden al día de hoy. La iglesia no puede cambiar al mundo si es como el mundo. ¿De acuerdo? La iglesia no puede cambiar al mundo si es como el mundo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Notemos que Pablo hace una distinción entre el pecado en la vida de los cristianos y el pecado en la vida de los no cristianos. Pablo les había ordenado en una carta anterior que no se juntaran con los cristianos y miembros de la iglesia que tuvieran una reputación pecaminosa como de fornicación,
como de codicia, como de idolatría o de ladrón. Lo voy a volver a repetir. Pablo les había ordenado en una carta anterior que no se juntaran con cristianos y miembros de la iglesia que tuvieran una reputación pecaminosa, como de fornicario, codicioso, idólatra o ladrón. La iglesia no puede cambiar al mundo si es como el mundo. Dios espera, hermanos, que nosotros seamos diferentes al mundo. Dios espera que un cristiano sea diferente a un no cristiano. Dios espera de nosotros diferencia. La iglesia, hermanos, no tiene tanta fuerza, porque muchas veces, hermanos, las iglesias participan y hacen de cosas que son del mundo. Lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, viene Halloween. Ya hay iglesias con sus logos. Vamos a celebrar Halloween. Estás invitado a venir a Halloween. Tal hora, tal hora. No me diga usted que eso es de Dios. Eso viene desde las profundidades de las tinieblas. Eso es diabólico, es del diablo. Pero iglesia lo están celebrando. No todas, algunas. Por eso la iglesia no tiene influencia en el mundo. Pues ¿cuál es la diferencia? No me dejarán mentir, hermanos, que en las iglesias la adoración es lo que menos tiene adoración. Ustedes mirarán y verán los altares con humo. ¿De dónde viene eso? Del mundo. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el mundo, iba de vez en cuando por ahí, miraba que salía humo de las plataformas donde estaban los músicos. Eso está en las iglesias. Personas en la alabanza con camisa manga corta. Muchos traen hasta su pelo largo. Muchos traen algún arete. Pero le están adorando a Dios. Permítanme decir que es con Dios minúscula. Porque dice la palabra de Dios que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Por eso la iglesia ya no tiene poder. Porque estamos permitiendo que las atracciones del mundo pues vengan a la iglesia. Por eso. Dice, no les dijo que se abstuvieran de juntarse con todos los pecadores. Ahorita vamos a ver esos versículos. No les dijo que se abstuvieran de juntarse con todos los pecadores de esta clase, sino si no hubieran tenido que salir del mundo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Es muy peligroso, hermanos. Es más peligroso juntarse con una persona que se dice, que juntarse con una persona que realmente abiertamente dice, pues no soy. Y saber que él es un inconverso declarado. Recuérdense, hermanos, que la primera carta de Juan y la segunda dice, el que dice, porque sí dicen, el que dice, pero anda de otra manera. Es muy peligroso, hermanos, juntarse con un hermano que se dice hermano y que no anda de acuerdo a lo que nos dice la Biblia. Porque si yo me junto con alguien, quien sea, que se dice, pero yo veo que maldice, yo veo que de vez en cuando es que a su traguito, de vez en cuando la esposa viene con un ojo morado, pues es hermano, pues yo creo que no. Las malas conversaciones te van a corromper. Por eso el apóstol Pablo dice, no te juntes. Y a veces, hermanos, pues, les acabo de decir que el apóstol Pablo dijo todo el consejo de Dios, pero es para nuestro bien. Es para nuestro bien.
Se espera que el inconverso, escúcheme, se espera que el inconverso viva en pecado. Pero incluso el mundo espera que el cristiano sea ¿qué? Diferente al mundo. El inconverso, pues lo vuelvo a repetir, no le queda otra salida. No tiene otro camino sino que vivir en el pecado porque no ha conocido más. Pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo, estamos supuestos, hermanos, a ser diferentes a como es el mundo. A ser diferentes aún, hermanos, de aquel que se diga. Yo no estoy supuesto, hermanos, a ser igual que el pastor. Aunque sea el pastor, yo soy supuesto a ser mejor que él. Él no es mi meta. Él no es donde yo puedo tener mis ojos. Mi meta es Cristo. Amén, amén. Y aunque a veces nos juzguen y nos digan, pues eres un fariseo y etcétera, etcétera. No, a mí no me importa. Yo tengo que seguir a Cristo. Amén. No a ustedes. Quien sea. Es su vida. Usted va a dar cuentas. Discúlpeme, voy a decir, hágase un ladito, pero yo voy a seguir adelante. Yo voy a seguir. Porque ninguno de nosotros es nuestra meta. Yo no soy la meta de ustedes, ni ustedes son mi meta. Mi meta es Cristo. Y el mundo espera que haya una diferencia. El mundo espera que haya una diferencia. Una de las razones por las cuales la iglesia de hoy tiene tan poca fuerza en el mundo es porque el mundo tiene mucha fuerza en la iglesia. Lo voy a volver a repetir. Una de las razones por las cuales la iglesia de hoy tiene tan poca fuerza en el mundo es porque el mundo tiene mucha influencia en la iglesia. A veces es bueno quedarnos calladitos y ponernos a pensar. ¿Será? ¿Seré yo, maestro? Tenemos que tener cuidado, hermanos, de lo que participamos. ¿A dónde asistimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué escuchamos? ¿Con quién nos juntamos? ¿Con quién nos relacionamos? Los cristianos fieles, escucha, hermano. Los cristianos fieles ni siquiera deben comer con los miembros de la iglesia que han arruinado su testimonio mediante el pecado abierto y nunca han arreglado las cosas con la iglesia y con el Señor. Está fuerte, hermanos. Los cristianos fieles ni siquiera deben comer con los miembros de la iglesia que han arruinado su testimonio mediante el pecado abierto y nunca han arreglado las cosas con la iglesia y con el Señor. Está duro, hermanos, pero es por el bien de la persona. ¿Por qué sacaron a esa persona que en el capítulo 5? Por su bien, para que se arrepintiera. Por nuestro propio bien, hermanos, debemos de tratar de no estar viviendo en pecado, de que no estemos continuamente haciendo el mismo pecado, porque se va a descubrir. Y cuando viene la disciplina, ¡ay, no hay amor! No, porque hay disciplina es porque hay amor. A ver, no discipline a sus hijos, a ver, no les llame la atención. Los está amando, los está aborreciendo. Porque dice la Biblia que retiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Esto es parte de la disciplina que se encuentra en el versículo 5. Si un miembro fiel de la iglesia, escuche, si un miembro fiel de la iglesia se junta de manera amistosa con un cristiano que vive en pecado, ese miembro está condonando su pecado o como apapachando juntamente con él el pecado. Si un miembro fiel de la iglesia se junta de manera amistosa con un cristiano que vive en pecado, ese miembro está
condonando su pecado y desobedeciendo la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todavía no llegamos a los versículos que nos corresponden hoy. No se cree, hermano, que solamente porque usted o alguien viene y le dice Dios te bendiga, usted dice, wow, es hermano, ya es mi hermano, somos. No, hermano. Tenemos que probar los espíritus. No todo el que se dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor. Se va a hacer una pregunta. ¿Debemos de juzgarnos? ¿Debemos de juzgarnos? Si no nos juzgamos, ¿cómo vamos a llevar a cabo lo que nos dice la palabra de Dios? En el consejo hay que juzgar. El Señor Jesucristo dijo, no, dice, que juzguemos con justo juicio. Yo sé eso. Mateo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Dice el estudio, hermanos, que a los cristianos les choca decir que los debemos de juzgar. Si no juzgamos, ¿cómo vamos a llevar a cabo el disciplinar a los demás? Ay, no me juzgues, no me juzgues. Pues si no nos juzgamos, entonces vive como quieras. Yo no los juzgo. La Biblia es la que nos juzga. La Biblia no nos puede juzgar si la dejamos ahí. La Biblia yo no la puedo abrir, habla. No, alguien tiene que predicarla. Alguien tiene que enseñarla. Por medio de ese alguien es que la Biblia nos está juzgando. Yo no los juzgo. No los juzgo. Pero sí, cuando se abre la Biblia, debemos de juzgarnos. ¿Por qué el apóstol Pablo llevó a cabo la disciplina de este muchacho? Porque los juzgó. En sí, los versículos que vamos a leer dice, yo no juzgo a los de afuera, voy a juzgar a los que están dentro. Choca a los cristianos cuando se dan cuenta que Dios espera que juzgue. Toca a los cristianos cuando se dan cuenta que Dios espera que ejerzamos juicio espiritual en la iglesia. Ahora, escuchen. No hemos de juzgar a los de afuera. Dios los va a hacer. Dios va a hacer, los va a juzgar a ellos. Pero debemos separarnos de la comunión. Debemos separar de la comunión de la iglesia a cualquier cristiano que no confiese su pecado y arregle las cosas. Esto no debe hacerse a la ligera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Juzgando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Hay que juzgar. Yo no. La palabra misma es la que nos juzga, dijo el Señor. Voy a volver a repetir. No hemos de juzgar a los de afuera, Dios lo va a hacer, pero debemos separarnos de la comunión debemos separar de la comunión de la iglesia a cualquier cristiano que no confiese su pecado y arregle las cosas. Esto no debe hacerse a la ligera. Todas las partes involucradas deben tener la oportunidad de presentar su caso. Todas las partes. Debe de haber oración. Debe de haber el ministerio de la palabra. También debe de haber amor cristiano sincero. El mismo acto de la disciplina es un testimonio, escuchen, el mismo acto de la disciplina es un testimonio para el mundo y advertencia para la iglesia. Dios espera que sus hijos sean diferentes del mundo. Amén. Amén. Ahora sí vamos a 1 Corintios. ¿Sí? Claro. Yo Jesús, muy importante, a que oí mis palabras, guardan, no
realmente. Dice, habla que Dios se ha hablado. Esta. ¿Quién habla de cada Exacto. por el Señor o por el maestro o por el Señor. Así que no me venga usted a decir, ¿por qué me juzga? ¿Por qué me juzga? ¿Quién es usted para juzgarme? Pues yo no, hermanos. Yo no. Yo no. Pero sí la Biblia, la palabra de Dios, nos juzga. Que cuando me juzga, yo la agarre contra la persona que lo está diciendo, pues eso ya es otra cosa. Pero yo no la escribí. Vamos a ver lo que dice Primera de Corintios capítulo número 5. Primera de Corintios capítulo número 5. ¿Cómo se llama el estudio, hermanos? Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Vea lo que dice, hermanos, el verso número 9. Primera de Corintios 5, verso 9. Dice así la palabra de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Este versículo, hermanos, al parecer, esta carta fue otra carta que ya había sido enviada por el apóstol Pablo. En esa carta les había escrito que no se juntaran con esas personas. Pero al parecer los corintios o no quisieron entender o no pusieron atención. Dice, os he escrito por carta, como diciendo, ya les dije. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Y dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Muy bien, ¿sí entendieron lo que leímos, hermanos? El apóstol Pablo dice, yo ya les escribí que no se junten con estos, con estos, con estos, y con estos, y con estos. Muy bien, pero estamos rodeados de eso. Estamos rodeados, por todo el mundo hay ladrones de trabajo, en la calle, por donde quiera hay gente así. Entonces, voy a poner un cubrebocas para no hablar con nadie. El apóstol Pablo dice, no, yo no te estoy diciendo de esos. Si yo me estuviera refiriendo a aquellas personas que andan por todo el mundo, pues a ustedes les sería necesario convertirse y irse con el Señor. Pero el apóstol Pablo dice, yo no me refiero a ellos. Me refiero al que se dice. Al que se dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice la Biblia, es un mentiroso. Él dice. Dice el apóstol Pablo, yo no me estoy refiriendo a ellos. ¿Saben a quiénes me estoy refiriendo? Versículo 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué, hermanos? Hermano. Con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Vamos a leer todo lo que dice atrás. Después, hermanos, dice, con el tal ni aún comáis. Yo sé, hermanos, que si usted se está juntando con una persona que tiene una de estas características, yo sé, hermanos, que no lo va a dejar. Yo sé. Porque somos bien desobedientes. Yo sé. Pero es lo que nos manda la palabra de Dios. Es lo que nos manda el Señor. Qué bueno sería que si usted
está teniendo un compañerismo íntimo con uno que llamándose, sea de aquí o fuera de aquí, si usted está teniendo un compañerismo con alguien de afuera de aquí, pero que su vida no está demostrando o no se está ajustando a lo que dice la palabra de Dios, sería bueno que tomásemos una decisión y decir, lo siento mucho, pero no me conviene. No me conviene. A veces, hermanos, nos damos cuenta o sin darnos cuenta. Júntese mucho usted con una persona. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, aullar aprende. A veces, hermanos, sin darnos cuenta, nos pasamos mucho compañerismo con alguien que no está viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Vamos a ser, hermanos, igual que ellos. Desafortunadamente somos muy fáciles de ser influenciados y desafortunadamente para lo malo. Si usted no me cree que se va a contaminar, júntese mucho con una persona maldiciente, con una persona borracha, con una persona que anda, júntese mucho con él y verá que cuando usted menos se acuerde va a estar hablando como esa persona. Miren lo que les digo, no es al aire. ¿Qué pasó con el apóstol? Yo sé que era antes de ser apóstol. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando arrestaron al Señor y llegaron allí, dice que los alguaciles, las personas que se encargaron de arrestar al Señor, estaban haciendo un fuego. Y Pedro fue y se calentó con los alguaciles, con las personas que habían agarrado al Señor. Y le dicen, hoy tú también eres uno de ellos. ¿Y qué dijo? No, yo no soy. Yo no soy. ¿Por qué? Por estar con gente que no debería de haber estado. Hoy tú también. No, yo no soy. Maldijo, hermanos. Maldijo que no conocía al Señor. A pesar de que el Señor dijo, Pedro, me vas a negar. Él dijo, no te voy a negarlo por estar con gente que no debería de estar. Yo sé, hermanos, que allí no tenía el Espíritu Santo. Yo sé, no hay pretexto, porque el apóstol del amor tampoco tenía el Espíritu Santo y él estuvo allí en la cruz hasta el último minuto. La diferencia es con quién nos relacionamos, la diferencia es con quién nos estamos juntando, la diferencia es con quién está teniendo usted compañerismo. Esa es la diferencia. Usted y Dios, su familia y Dios, puestos los ojos en Jesús, nadie más, nadie más. Yo sé que puede haber hermanos contados, yo sé que puede haber hermanos en los cuales usted puede platicar, puede conversar, este hermano sí. Se ve que este hermano anda buscando al Señor. Se ve que este hermano me conviene. Voy a dar un consejo, voy a pedirle un consejo, ¿cómo le está haciendo? Pero son contados. La palabra dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es la comunión que nosotros debemos de tener. Y sigue diciendo, hermano, la palabra de Dios, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Vea lo que dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Nada, ninguna. No vamos a juzgar a los que están fuera, Dios los juzgará. Dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre nosotros. Muy bien, hermanos. Voy a leer unos versículos que sí hay personas a las cuales podemos imitar, a las cuales sí podemos acercarnos, y hay personas a las cuales no podemos hacer. Vean en 1 Corintios, capítulo número 11. 1 Corintios, capítulo número 11. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Dice el apóstol Pablo,
sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Si usted se junta, lo voy a volver a repetir, con esta clase de personas, usted se va a desviar, porque son personas, hermanos, que están puestas entre el trigo, que son cizaña, para lograr que usted se desvíe de la verdad. Hay personas, como dice este versículo, el apóstol Pablo, con toda confianza dijo, sed imitadores de mí. ¿Pero por qué? ¿Por qué le imitaba a quién, hermanos? A Cristo. La persona con la cual usted está teniendo compañerismo, ¿está imitando a Cristo para que usted la imite a ella? Yo les voy a volver a decir, hermanos, somos muy fáciles de ser influenciados. Somos muy fáciles de imitar a personas. Muy fáciles. Es muy difícil mantenerse uno solo en el camino, puesto los ojos en Jesús. Sino cuando el pueblo de Israel pedía un rey, no queremos como las naciones, queremos ver a alguien a quien seguir. A Dios no lo vemos. Entonces voy a poner los ojos en alguien más. Y como el pecado está en nosotros, pues si anda mal, pues me conviene. Al cabo es hermano. No. Siga a Dios. Imite a Dios. Usted y Dios, su familia y Dios. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo, dijo el apóstol Pablo. Acérquese a este libro, hermano. Acérquese a Dios. Busque a Dios. Imite a Dios. Conozca la palabra de Dios. De esa manera, hermanos, usted se va a ir abriendo camino y va a aprender a caminar con Dios, a poner los ojos en el Señor. Si ve que cayó uno, si ve que cayó otro, si ve que aquel está flaqueando, pues ore por él, pero no me voy a detener, yo voy a seguir adelante, porque mi meta es Cristo. El hermano no me va a dar un galardón en el cielo, Cristo me va a dar un galardón en el cielo. El hermano no murió por mí, Cristo murió por mí. Capítulo número 4, vea lo que dice, capítulo número 4, capítulo 4, verso 16, de ahí mismo, 4:16. Dice la palabra de Dios, 4, versículo número 16. Vamos a leer desde el 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vean, hermanos, el apóstol Pablo una vez más. Por tanto, os ruego, ¿qué, hermanos? Que me imitéis. Pero ¿por qué él imitaba a Cristo? ¿Por qué él imitaba a Cristo? Otro pasaje, Filipenses, capítulo número 3, verso número 17. Filipenses 3:17. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Dice, hermanos, sed imitadores de mí. Y luego dice, hermanos, y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, hermanos, por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero aquí el versículo dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así, se conducen. Hermanos, el pastor no es mi meta, pero les voy a decir algo. Yo sí quisiera ser como él. Y aquella persona que esté aquí y que diga que no quisiera ser por lo menos como el pastor, yo no sé, pero el pastor ha sido un buen pastor. Es un buen siervo de Dios. Usted no lo ha visto llorar, usted no lo ha visto quejarse, usted no lo ha visto con cara larga. Yo ya les he dicho, yo pienso que él no tiene problemas. Dice la palabra, sed imitadores de mí y mira a los que se conducen así. También a ellos imítalos. Pero hermanos, cuando andamos mal,
Y cuando andamos con malas juntas, lo que menos queremos es que el pastor se nos arrime. No, pues me va a regañar, me va a decir. No, mejor escondiditas. Acá escondidas donde él no me ve. Acá me... No, hermanos. Hay que imitar a aquellas personas que de verdad se están esforzando a vivir como Dios quiere que vivamos. Está por demás decir, a mí no. Saben que a veces ando arrastrando la cobija, a mí no. Imiten, vean, hermanos, aquellos que de verdad quieren servir al Señor, que de verdad quieren seguir al Señor. No imite a aquellos que andan peor que usted. No. Está desobedeciendo a lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo número 8, dice la palabra de Dios. Filipenses 4, 8 dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Vea lo que dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, el pastor por muchos años ha enseñado la palabra de Dios. Él en este día nos podrá decir: lo que aprendisteis y recibisteis y visteis y oísteis en mí, esto hagan. Tenemos un buen siervo de Dios que nos está predicando la palabra de Dios, que es digno de imitar, hermanos. Que es digno de imitarlo. Nadie más aquí, hermanos, en esta pequeña iglesia es digno de que nos imite nadie. Pero el pastor, ya quisiéramos ser como el pastor. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo número 4. Vea lo que dice solamente el primer versículo. Primera de Juan 4 dice: amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, no te creas de cualquiera que venga y te dé una palmada y te diga: dame la mano y mi hermano serás. No te creas. Hay muchos mentirosos puestos por el mismo demonio. Amados, no creáis a todo espíritu. Lo voy a volver a repetir. Si usted está teniendo comunión, compañerismo con alguien fuera de la iglesia que usted siente que lo está tratando de llevar por otro camino y que esta persona no tiene la misma doctrina de la que usted tiene, apártese, déjelo. Lo va a sacar de la iglesia, lo va a llevar a hablar en lenguas, lo va a llevar a una iglesia donde andan nada sudando y gritando y muchas de las veces, hermanos, mucha emoción. No, hermanos, usted, su compromiso es con la iglesia local donde Dios lo ha puesto usted. Ahí es su compromiso. Amén. Ahora, si hay otra iglesia que se enseña mucho mejor que esta, que cantan himnos mucho mejor que estas, dígame dónde están y vámonos. Vámonos. Las iglesias, hermanos, están dejando los himnos antiguos. No se están cantando. ¿Por qué? Porque a la carne no le gusta. Me gusta la emoción, me gusta sudar, brincar y amén, aleluya, y las humos y el altar oscuro y a veces se enciende y eso me encanta, pero a Dios le gusta. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Visitando otras iglesias que no tienen la misma doctrina que mi iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo con otras personas que no creen igual que yo? ¿Qué estoy haciendo allá? Estás siendo desobediente a lo que dice la palabra de Dios. No te juntes con ellos. No te juntes. Y yo sé, hermanos, que si alguien está haciendo eso, yo sé que tampoco lo va a dejar de hacer. Porque nos gusta. ¿Sabe, hermanos? Yo, fuera de los de aquí, cristianos o pastores, nomás conozco, creo que al hermano Cantú y al hermano Keylor.
A veces me mencionan un pastor, ¿conoces al pastor fulano? No, no lo conozco. ¿Conoces al hermano que se llama? No, no lo conozco. No lo conozco. No lo conozco, hermano. Y pues honestamente tampoco me interesa. No me interesa. ¿Que sabes dónde está la iglesia fulana de tal? No, no sé dónde está. ¿Pero cómo? No, no sé. No sé. Yo sé dónde está mi iglesia. Yo sé dónde está mi pastor. Yo sé dónde vive. Yo sé cuáles son mis hermanos. Que creen igual que yo creo igual que ellos, que adoramos al mismo Dios de la misma manera, que usamos la misma Biblia. No te creas, hermano, no te creas que dame la mano y mi hermano serás. No, no, hazte para allá, no. Prueba los espíritus. A veces no sabemos si vamos o venimos porque nos juntamos con gente de todo tipo. Y dice la palabra de Dios, hermanos, no erréis, no le hierres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede tener una buena doctrina. Usted puede ser una persona educada, una persona con principios, pero no se equivoque. Júntese con ella y lo va a desviar, lo va a corromper, lo va a apartar. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Tesalonicenses, hermanos, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 3. Dice la palabra de Dios, Primera de Tesalonicenses 3, versículo número 14, 3, 14. No, ni lo tiene. Primera de es segunda. Leyense, ¿qué pusiste aquí? Segunda de Tesalonicenses 3, 14. Ese sí es. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice, señálalo y no te juntes con él. ¿Para qué, hermanos? Para que se avergüence. No te juntes con aquel que sea así, 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 así. Y aquí nos vuelve a decir, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ven el versículo 15, mas no lo tengas como enemigo, sino amonestarle como a hermano. El propósito, yo no sé, hermanos, es o no es, pero si usted ha estado escuchando la palabra de Dios y yo veo que usted no anda conforme a lo que Dios dice, la palabra me dice, lo voy a señalar y no me voy a juntar con usted. Sorry, es lo que me dice la palabra de Dios. No lo voy a menospreciar. Igual que al hermano que disciplinaron en Corinto, confirmen el amor para con él. Pero el propósito es de que usted o que yo, ¿de qué? Me arrepienta. Hubo un tiempo que creo que como 2 veces pusieron en disciplina a una persona y yo estaba recién llegado a la iglesia y se hizo ahí dije yo, ¿esto es la iglesia? ¿Qué están haciendo? Y luego ya agarré la onda, como dice el Señor. O volvió a pasar otra vez. Yo dije, pues así tiene que ser. Y sí, la persona disciplinada, no hablábamos. Pasó tiempo y no le hablamos. Hasta que luego la persona tenía que reconocer y se integraba otra vez. Y luego lo volvió a hacer. Y así estaba. Pero el propósito, hermanos, es que te arrepientas. Amén. No te juntes con él. Segunda de Juan, capítulo número 1. Una vez más, segunda de Juan, capítulo 1. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo número. Segunda de Juan 1:10, dice la palabra de Dios. Segunda de Juan 1:10, dice la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén.
Bueno, desde 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la que estamos mirando, si no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si alguno viene, hermanos, yo les acabo de decir, si alguno viene y no cree como nosotros creemos, no, que en tu iglesia tienen que hablar en lenguas, porque si no hablan en lenguas, no está el Espíritu Santo. Ay, pues sí, yo creo que sí. Que sí, pastor, vamos a ir, porque yo estoy escuchando que hay segundo bautismo del Espíritu Santo. Y aquí, pastor, yo no me he dado cuenta que esté el segundo, solo hay uno. Por eso no he hablado en lenguas. Pues me voy para allá. ¿Dónde está eso en la Biblia? Y somos muy fáciles de convencer. No, en tu iglesia no se siente el Espíritu Santo. Pues ahí, de veras. Yo voy a otras iglesias y lloran y gritan y se caen en el piso porque el Espíritu Santo de Dios los toca de una manera especial. Y en mi iglesia, nada. Yo creo que sí. Vámonos. ¿De verdad? Si no trae esta doctrina, no lo recibas. No le digas bienvenido. Porque si le dices bienvenido, vas a participar en sus malas obras. Si no te separas, Dios está siendo desobediente a la palabra de Dios cuando nos dice allá en 1 Corintios capítulo 5, no te juntes con él. Se dice, hermano. Se dice, hermano. Segunda de Timoteo, 2 versículos más, dos pasajes más. Segunda de Timoteo. Capítulo número 3. Segunda de Timoteo, capítulo número 3. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Segunda de Timoteo 3, vean lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segunda de Timoteo 3, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y lo que miramos allá en Corinto, aquí dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Eso va a haber, hermano, dice la Biblia. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero vea lo que dice el 5, que tendrán, ¿qué, hermanos? Apariencia de piedad. Sigue diciendo, pero negarán la eficacia de ella. A estos, ¿qué, hermanos? Evítalos. Ahí dice la Biblia. Ahí dice. Dice, en los postreros tiempos van a venir hombres así, 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 así. Van a tener apariencia de piedad. ¿Dónde aprendieron esa apariencia de piedad? En la iglesia. No fue en un bar, no fue en un cine, no fue en un antro, fue en la iglesia. Tienen apariencia de piedad. Te van a envolver, te van a engañar y usted, ay, qué bonito habla, ay, este pastor sí, ay, aquel hermano sí, ay, qué bonito habla. Ni siquiera lo conoces. Te está engañando porque viene con apariencia. Ustedes saben, hermanos, quién soy yo. Bueno, no a profundidad, pero ustedes por lo menos saben quién soy yo. Por años que hemos estado aquí. Dicen por ahí, ustedes saben de qué pata cojeo, pero a los que vienen a ustedes no saben de qué pata cojea y se pueden ir con ellos. Por eso dice, apártate, no los recibas, porque tienen apariencia. Y aquella persona que viene y quiere sacar algo de ti o jalarte a algún otro lugar no va a venir hablándote déspotamente, no, con apariencia.
Lo voy a volver a repetir, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y hermanos, si hay hermanos aquí, debe de ser nuestra comunión, debe de ser con nosotros. No te digo que no te relaciones con nadie más, hazlo, pero prueba los espíritus, no te vayan a engañar. Amén. No te vayan a sacar, no te vayan a engañar. Y como dije la otra vez, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Te vas de la iglesia y luego vas a estar ahí emocionada, pero luego te vas a dar cuenta que no, que te engañaron, que tu iglesia es la mejor, y ahí vas a venir avergonzado. Van a tener apariencia de piedad. Voy a leer un último pasaje, hermanos. Y recuérdense, antes de leer ese pasaje, muy rápidamente les voy a volver a leer los versículos. No lo busquen. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario de salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Último pasaje, vamos a Deuteronomios. Deuteronomios, capítulo número 13. Capítulo número 13. Cuando ya esté allí me dice amén. Deuteronomio 13. Cuando ya esté me dice amén. Amén. Dice, hermanos, ya para terminar. 13. Versículo número 6. Vean este pasaje con sus propios ojos, hermanos. Vean lo que dice. Deuteronomio 13:6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o hijo de tu hijo, dice, o tu hijo, tu hija. Es que si tu hermano, tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo, ¿qué dice, hermanos? Íntimo. Tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. Dice el versículo 8, dice, no consientas con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, no lo encubras, dice, sino que lo matarás. Tu mano se levantará primero sobre él para matarle y después la mano de todo el pueblo. Bueno, ya allí sigue diciendo, pero aquí, hermanos, el punto es, hermanos, que si tu hijo, tu hija, tu esposa, tu amigo íntimo te quiere llevar por otro camino a adorar a dioses que no conociste, dice, no lo consientas. Hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude a ser obedientes, y si usted se está relacionando con una persona que se dice, pero que no vive lo que dice, es mejor que se aparte. Si está teniendo comunión con una persona que es fuera de esta iglesia, que usted sabe que no cree como usted, apártese, porque eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Yo lo voy a volver a repetir y ojalá me equivoque, pero yo sé que si usted está haciendo eso, lo va a seguir haciendo. Vamos a ponernos en pie. Oramos, Señor, ayúdanos, Padre, a poner en práctica, Señor, lo que leemos. Señor, si estamos teniendo una comunión íntima con alguien que nos está hablando al oído cosas halagüeñas, que nos está tratando de sacar, de cambiar de pensamiento, y que sabemos que nos está haciendo mal, ayúdanos, Señor, a apartarnos por el bien de nosotros, y ayúdanos, Señor, a conocerte a ti, Señor. Solo tú eres digno de seguirte, de admirarte, de conocerte cada día más, Señor. Padre, bendice lo que resta del servicio, y pongo esta enseñanza, Señor, en tu corazón de los hermanos, para que en el momento adecuado, Señor, se las recuerdes y puedan echar mano de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.